el escritor de relatos, el narrador. Luis Toirac es un ingeniero industrial que nació para ser escritor. Todavía lo recuerdo cuando era apenas un adolescente de 16 años y empezaba sus estudios en la universidad, siempre animado por el impulso de saber, investigar y compartir. Y en esa misma época, como miembro de un círculo donde se reunían jóvenes amantes de la lectura, entre los cuales se encontraban varios escritores en ciernes. En aquel tiempo me llamaron la atención algunas cosas: su carácter sin dobleces, su optimismo, su solidaridad, su alegría, atributos con los que ganó amigos entrañables y conquistó el corazón de Lilén Quiroga, una muchacha chilena, compañera de estudios, su esposa después, con quien ha procreado 3 hijos. Pero esta no es la biografía de Luis al fin y al cabo, sino el momento de presentar brevemente su libro, Las ramas del viento, segunda colección de textos suyos publicados en la colección del Banco Central. La otra fue La hiedra interior, hace 8 años. Conviene precisar de entrada que Toirac pertenece a los llamados novísimos, grupo de escritores surgidos en la última década del milenio y que por esa misma razón carecen de esa obsesión por la historia y la política que ha sido rasgo de generaciones literarias cuyas obras nacen en los 3 decenios anteriores. Había pasado ya la década perdida en América Latina, 1980, 1990, caracterizada por crisis causadas por deudas externas impagables, grandes déficits fiscales, inflación galopante, desempleo e incremento de la pobreza. Los jóvenes escritores de entonces dejarían el tema rural de una vez por todas y se concentrarían en la ciudad como espacio privilegiado, la experimentación técnica, la pluralidad formal, el erotismo, la angustia, la abstracción. Las ramas del viento, en términos generales, comparte este perfil generacional, pero su autor ha madurado y su búsqueda ahora apunta hacia otros temas y preocupaciones estéticas con resultados alentadores. Toirac ha elegido un título que pone en evidencia la fuerte presencia de la naturaleza en su obra, o sea, lo vegetal, ramas, y lo etéreo, viento, pero algo capaz de generar fuerzas inusitadas. El libro está dividido en 2 partes claramente diferenciables: Azares, compuesta por 39 relatos cortos, y Volcares, integrada por 9 textos poéticos. De entrada hay que decirlo, los textos de Toirac no son cuentos en sentido estricto, según el canon establecido en las normativas del género. Los suyos son textos breves en su mayoría, hermosos algunos, o estampas, escenas casi bucólicas, instantáneas de una situación o un estado emocional. Pero el propósito del autor no es describir una acción, desarrollar una trama, conseguir esa tensión que nos deja sin aliento, tan propios del cuento tradicional. Sus personajes por lo general son seres anónimos que carecen de identidad, lo que a veces delata la modesta extracción social, la marginalidad respecto del poder político o económico. A veces predominan elementos naturales que adquieren connotaciones humanas. Las lilas, por ejemplo, en un cuento, son pasajeras de la vida. La lluvia cesa y un estrepitoso silencio se apodera de la cabaña. Oxímoron que me parece muy elocuente. Rara vez acontece una desgracia que no tenga solución o una salida de escape, casi siempre a través de la lectura como símbolo de libertad o mediante la imaginación. Los hombres escapaban de sus celdas sin moverse, dice en La espera. A menudo nos cubre un mar de sensaciones, impresiones, sonidos y colores de una paleta cromática muy rica que el autor maneja con destreza. Los relatos de Toirac son textos poéticos en los que las metáforas y las imágenes se deslizan subrepticiamente, como al pasar, y están exentos de sentimentalismos y de esos aguafuertes a que nos tienen habituados ciertos practicantes del neorrealismo social a ultranza. Su escritura, admirable por el cuidadoso estilo narrativo, está libre de aspavientos o groserías
para impactar al lector. Por el camino de la nostalgia, como nota dominante de muchos textos, Toirac llega al rescate de la ciudad que conoció y ha desaparecido. Escenas de hombres y mujeres que comparten sus soledades y sobre todo de los nexos familiares, esa abuela y esa madre que constituyen puntales del recuerdo, o el lunar en el cuello de una mujer visto como refugio ante los azotes de la urbe. Si encontramos melancolía, esta pronto se desvanece para dar paso a un regocijo interior, una alegría que se consigue a través del trabajo creativo o al recobrar ese paraíso perdido que es la infancia. En otras palabras, los textos de Toirac participan de ese carácter híbrido del relato en el que confluyen elementos del cuento, el poema y el ensayo, la intertextualidad, es decir, el diálogo con otros autores, Edgar Allan Poe, Borges, Neruda, Mishima, Ray Bradbury, George Orwell, cantores, intérpretes de jazz, entre otros, a través de hábiles vasos comunicantes y esos epígrafes en inglés que aparecen traducidos al final del libro. Muchas historias del autor solo tienen vida en el papel, el poema, el cuento, más que en la realidad real, como debe ser en toda literatura que se precie de tal. Los personajes cobran vida a través de las palabras, muchas veces como un destello que entra por la ventana. Ese manojo de ventanas de que habla Aldo Iván Rodríguez en su prólogo. Pero la voz del narrador, nada estridente ni panfletaria, revela las sensibilidades de una mirada compasiva, de una conciencia ecológica arraigada. En términos de estilos, la segunda parte del libro, Volcares, ha sido trabajada con la entrega y parsimonia de un orfebre cuando talla su mejor gema, y siempre con resultados admirables. Es prosa poética de la mejor estirpe, y los títulos esotéricos o en latín elegidos por el autor recuerdan por momentos los recursos escriturales de Marguerite Yourcenar. Los textos de Volcares son, a mi juicio, variaciones sobre el amor y el erotismo, la guerra que destruye y separa a los amantes, el encuentro y el desencuentro, el júbilo de la pasión, la paz que sigue a la batalla de los cuerpos, la apoteosis del amor, la celebración de los sentidos, la mujer como centro de bellas historias de amor, memoria y olvido transfigurados en sensaciones táctiles y visuales inagotables. Veamos un corto ejemplo. Cito: el sabor de tus labios atiza una llamarada dentro de mí. Algún rincón de mi alma atesora los recuerdos. El roce de tu piel es capaz de curar secretas heridas inmóviles. Suspendido en el deseo de verte, el deleite se hace inevitable. Fin de cita. Las ramas del viento presentan un dilema que dudo mucho que Luis Toirac desee resolver, envuelto como está en su necesidad de contar historias, que es la esencia del cuento, y su inclinación a trabajar una prosa constelada de metáforas y figuras retóricas que son el fundamento de la poesía. Salvadas las distancias, le pasa como al gran cubano José Lezama Lima, quien dijo: cuando me sentía claro escribía prosa, y cuando me sentía oscuro escribía poesía. Mi recomendación personal a Luis Toirac sería que no se angustie por estas tendencias aparentemente antagónicas que presenta su trabajo escritural, sino seguir abrevando en las aguas de su hontanar interior, con rigor y siempre en busca de belleza, que son los únicos caminos para garantizar una explícita aspiración suya de que se salven del tiempo algunas páginas. Muchas gracias.